Crónica, historias de vida. Quiero cantar a los 100 barrios de Santiago para ofrendarles mi amor y gratitud, recordando aquellas horas tan felices que pasé en aquellos tiempos no olvidados. Gabriel Clausi. Cuando recuerdo mi barrio, se me hace un nudo en la garganta. Añoro esos viejos tiempos de mi infancia y pienso en lo mucho que ha cambiado. Solo quedan algunas huellas de lo que realmente fuimos algunas familias del barrio antiguo. Pequeñas costumbres, una que otra tienda que trata de sobrevivir a la nueva crisis. Así lo expresa Rosa, con un largo suspiro que nos transmite la melancolía de esos recuerdos que abraza con su cotidianidad y continúa diciendo: todo ha cambiado. La modernidad es un cuestionamiento constante que nos hacemos cada vez que nos sentamos a comer en familia. Y mi hermana siempre me dice: eran buenos tiempos, Rosy, pero seguimos en familia, aunque papá ya no viva y las calles ya no sean seguras. Nos gusta recordar a papá, porque entre las muchas cosas que nos enseñó, una de ellas fue amar a este barrio. Vivo en la 13 Poniente, en el famoso barrio de Santiago. Tengo 66 años y desde que tengo uso de razón he vivido aquí. Imagínate todo lo que he visto y lo que mis padres vivieron. Remontándonos a la historia, mi padre me contaba que el barrio de Santiago antiguamente fue también conocido como barrio de los Cholultecas. Estoy hablando del siglo XVII y se le consideraba el último barrio de Cholula, porque San Pedro Cholula está conformado por barrios. Mi padre siempre fue muy apegado a la iglesia. Él fue monaguillo, uno muy travieso, por cierto, y después de muchos años se convirtió en el carpintero oficial de la iglesia de Santiago. Siempre crecimos cerca de la religión y al servicio de ella. Cuando el padre Figueroa necesitaba algo, ya fuese una banca o la compostura de algo, llamaba a mi padre. Es por ello que siempre había una cercanía, sobre todo con el padre. Él nos bautizó a todos mis hermanos, incluso él fue quien me casó. Se llamaba Rafael Figueroa Ortega, mejor conocido como el Chanclas de Oro. Así le pusieron porque era de dinero y mucha gente de la alta sociedad lo seguía. También los pobres lo queríamos mucho. Se hizo muy famoso en el barrio porque los martes se veneraba en el altar mayor a la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Al finalizar la misa, siempre había vendimias y venía mucha gente devota. Fueron muy buenos tiempos para el barrio. Con decirte que había días en que la iglesia sacaba costales enteros de la pura limosna. Y gran parte de eso el padre Figueroa lo invirtió en la construcción del templo que está en el Cerro de San Juan, la conocida Iglesia del Cielo. Imagínate cuánto dinero juntó. Mientras él estuvo, mantuvo en comunidad a este barrio. Había una especie de unión entre sus fieles seguidores. Incluso muchos de ellos fueron partícipes en la remodelación del Jardín de Santiago, pues como era muy antiguo y como muchas personas lo visitaban, lo quisieron remodelar. Mi padre nos contaba que antes de ser iglesia, ahí fue un panteón y lo único que quedó fue un arco en medio del jardín y una placa donde decía sobre la construcción. Y por el año de 1964 lo remodelaron, me consta. Yo iba a catecismo los sábados y domingos, y cuando removieron toda la tierra, salieron esqueletos. Uno pasaba por ahí y todavía los pisaba sin querer. El barrio es muy viejo, así que han encontrado de todo. Por ejemplo, en la 15 Sur y 17 había una casa muy antigua. De hecho, fueron establos. Mi madre decía que ahí vendían leche y después de mucho tiempo la casa quedó abandonada. La gente contaba que en dicha casa se veía salir a medianoche a un monje. Fueron varias personas que lo vieron y se dieron a la tarea de investigar si el monje existía. Cuando excavaron, junto en el establo, encontraron un ataúd y cuando lo abrieron, efectivamente, ahí estaba el monje. Me imagino que tenía algún pendiente en esta vida. Además de huesos, los habitantes del barrio también han encontrado dinero. La gente estaba acostumbrada a guardarlo en vasijas y se dice mucho en el barrio que al excavar se encontraban con él.
Este barrio tiene tesoros escondidos, pero lo que más tiene son recuerdos de las personas que aún vivimos aquí y añoramos aquellos tiempos. Era un lugar muy tranquilo, todo el mundo se conocía y los fines de semana esto parecía feria. La gente salía a la calle, se iban al famoso Portalito. Era una cantina familiar y que ahora no existe, pero la gente iba a comer y se acostumbraba mucho a ir un rato a tomar una copa. La gente bajaba, y digo bajaban porque hay una calle que es de bajadita, para dirigirse hacia los baños de vapor. Nosotras también íbamos y pagábamos como 5 pesos para entrar. Había una sección donde era el vapor y otra que le llamaban los baños de placer. No sé por qué le decían así. Eran baños individuales de tina. Ese era el chiste. Los fines de semana consistían en ir al vapor y ponernos guapos para ir a misa. Mi madre siempre nos vistió como si fuéramos a una fiesta. Me ponía mi vestido, un moño y mis zapatos bien lustrados. Parecía mariposa. Recuerdo que un domingo salí del vapor y se me ocurrió llevarme a mis hermanitos y primos a misa de 1 de la tarde. Nunca pensé que esa misa era exclusivamente de ricos y ese día se me ocurrió ponerme en primera fila. Tenía 9 añitos y el padre Rafael Figueroa se me acercó y me dijo: tú no puedes estar aquí. Esta misa es de ricos, no de pobres. Me corrió delante de los ricos. Eso nunca se me olvidó y nunca se me olvidará. El padre siempre fue muy buena persona, pero tenía sus preferencias. Incluso tenía monaguillos de lujo para oficiar la misa de los ricos. En el barrio era muy marcado quiénes eran los ricos y quiénes éramos los pobres. A pesar de ello, disfrutaba ver cómo bajaban los ricos a misa de 1 de la tarde. Cada domingo, mi padre me daba 20 centavos. Me sentía rica y me gustaba ir con el macizo, un señor muy famoso en el barrio, conocido por sus deliciosos helados. Y mientras me lo comía, me sentaba en una banca a observar cómo salían los ricos de la iglesia. No, hombre, parecía pasarela de artistas. Venían de traje y sombrero. Las mujeres llevaban guantes y vestidos de fiesta. Se ponían sus mejores galas. Había señoras muy guapas y elegantes, así como hombres muy varoniles y atractivos. El barrio estaba rodeado de gente importante debido a que había muchas fábricas. Muchos de los dueños vivían aquí. En la 15 Poniente, entre 17 y 19, estaba la famosa fábrica textilera de Santiago. Dice mi mamá que los dueños eran unos franceses. Por dentro era muy hermosa. Ya te imaginarás el estilo y la clase de muebles que había. Todo estilo europeo. Otra muy famosa fue la fábrica de la Unión, la cual estaba en la 19 Poniente a la altura de la 11 Sur. Allí estuvo mucho tiempo. Lo que más recuerdo de ella eran las posadas que organizaban los fines de año. Además ponían un nacimiento de tamaño real, que hacía que te quedaras por mucho tiempo observándolo. También vivían aquí familias muy conocidas de Puebla. A unas calles de mi casa vivían los dueños de la Nueva España, una tienda muy conocida en los Portales. Y casi llegando a la esquina, en la 13 Poniente, estaba la casa de los Álvarez, que era una familia muy rica, tanto que los gobernadores venían a sus fiestas. El barrio era muy concurrido, era como entrar a una feria, lleno de puestos, personas, costumbres. Todos nos conocíamos. Platicando con mi mamá, le digo lo mucho que añoro esa época de mi niñez. Ahora veo a mis nietos y pienso, cómo me hubiera gustado que conocieran al antiguo barrio de Santiago.